Episodio 16. Erin dio un paso. La sangre goteaba con cada movimiento. Sabía que era la sangre de los demonios, pero no podía evitar sentirse sucia. Su cabello teñido de rojo, con la lluvia torrencial, recuperaba lentamente su color. Miró fijamente las gotas rojas que caían de su cuerpo. La sangre se parecía a la de aquellos que murieron por su culpa. Con cada gota, sentía que algo le apretaba el corazón. Todo su cuerpo pesaba. Después de esforzarse demasiado con su cuerpo frágil. Me siento mal, pensó. Miró sus dos manos. Odiaba la sensación de matar, pero como si se hubiera acostumbrado a esa sucia sensación, no dudó al hacerlo. En el pasado, era una niña a la que le costaba matar incluso un insecto. Era una infeliz, pero como un joven dama a la que le encantaban los pasteles, los vestidos que le regalaba tu padre y las flores. Pero esa Erin Resus ya no existía. Si no matas, morirás. Erin siguió caminando con su cuerpo pesado. El escuadrón de subyugación no estaba lejos. Si iba allí, la princesa Asili viva y Caron la estarían esperando. Y quizás también Ferdin. Esperándome, dudó. Sus pasos se ralentizaron. No estaba segura de si regresar era la elección correcta. ¿Realmente la esperarían? Se miró las manos. Su sangre se mezclaba con la de los monstruos, tiñendo sus palmas de un rojo brillante. Los caballeros de reserva de Ferdin la odiaban, pero todos eran amables. Sin ellos, la Erin del pasado habría muerto mucho antes. Recordó las imágenes de aquellos que murieron protegiéndola. La princesa sobrevivió. Si eso cambiaba el futuro, quizás si Erin Resus moría aquí como un monstruo, un futuro mejor podría desarrollarse. Ferdin no se metería en problemas por su culpa. Sin ella, todos podrían ser felices. No, se corrigió, todavía hay cosas que debo cambiar. Aún había muchas injusticias por corregir. Dio otro paso pesado, pero aún dudaba. Tal vez era solo una excusa para querer ser parte de ese mundo, para obligarse a creer que pertenecía allí. En su vida anterior, siempre estuvo sola. Aunque estaba comprometida con Ferdin y obligada a estar con ellos, sabía que su existencia era ajena. No hacía nada más que dañar a todos y manchar el honor de Ferdin. Pero aún así, siempre quiso reír y conversar entre sus caballeros. «¿Señorita Erin?» Una voz la llamó. Erin volvió la cabeza. Ferdin estaba allí. Sus ojos se encontraron con los suyos, azules y profundos como el abismo de un lago. Erin contuvo el aire. Sabía que alguien se acercaba gracias a su sentido único de maestra de la espada, pero no esperaba que fuera Ferdin. Dejó de caminar y lo miró. Por alguna razón, estaba solo. Estaba empapado en sudor y la miraba con incredulidad. Por su respiración agitada, podía decir lo apresurado que había estado. Estuvo ocupado cuidando a la princesa, pensó Erin, bajando las pestañas. ¿Qué es esto?, murmuró Ferdin. Erin recordó cómo se veía ahora. El cabello rubio de Ferdin se pegaba a su rostro bajo la lluvia, pero seguía siendo tan hermoso como siempre. En cambio, ella, cubierta de sangre, debía parecer lamentable. No tenía sentido que una persona común regresara viva de enfrentar una horda de monstruos. Era anormal. Por eso se había ensangrentado intencionalmente, pero no quería que Ferdin la viera así. ¿No parezco una asesina? Mientras reflexionaba, Ferdin se acercó rápidamente y revisó su estado. Sus ojos se posaron en las grandes cicatrices desgarradas y los rastros de sangre. Entonces, se quitó la capa y envolvió cuidadosamente su cuerpo ensangrentado entre sus brazos. Erin lo miró perpleja. El aliento áspero de Ferdin se sentía cerca. ¿Por qué? Ella había causado la muerte de este hombre en una vida anterior. Si seguía a su lado, la tragedia se repetiría. «No me hagas esto», susurró Erin. «No seas amable». Al decir eso, vio cómo los ojos de Ferdin se ampliaban. «Solo ódiame», continuó. «Como todos los demás». Tragó las palabras que no podía pronunciar. «Si me culparas, habría sobrevivido». Debía llamarla cobarde, como todos, y despreciarla como a una villana. Así podría vivir el futuro para el que estaba predestinado. Quizás ahora era diferente. La princesa había sobrevivido, y Ferdin sería feliz con ella. Si ella desaparecía, todos serían felices. Intentó moverse. No quería que nadie los viera juntos, no quería dejar la más mínima posibilidad de que él resultara dañado por ella. Pero su condición física era peor de lo esperado. El cuerpo frágil del pasado había llegado a su límite. Después de unos pasos, sintió que se tambaleaba. «No ahora».
El cuerpo actual no era suficiente para contener la fuerza de un maestro de la espada. Sus piernas cedieron, y la tierra se acercó. Dolerá cuando despierte. Al final de ese pensamiento, Erin perdió el conocimiento. Episodio 17. El castillo del Marqués de Resus era una fortaleza imponente, hecha para evitar la invasión enemiga. El impulso de los caballeros en su interior era excelente. Este ejército era lo suficientemente fuerte y pertenecía solo al marqués. Fue construido por el Marqués de Resus mientras custodiaba la frontera. La marquesa reinaba allí como una reina. El Marqués de Resus no podía pasar por el castillo porque era el encargado vigilar la frontera, y Caron también estaba ocupado entrenando, sin prestar atención a las tareas domésticas. Como resultado, el poder que el marqués había acumulado se convirtió en el poder de su esposa, Cordelia. Desde lo alto del castillo, Cordelia miró hacia abajo. Son estúpidos, pensó, sonriendo de manera torcida al recordar a las personas tontamente amables del marquesado. Todo salió bien. Estaba claro que todo saldría según lo planeado. Para Cordelia, las acciones de la pequeña Erin no tenían sentido, eran como una comedia divertida. Estaba decidida a pisotear por completo ese capullo llamado Erin Resus, con el abuso que perduró por más de 10 años. Mientras tanto, Erin se desmoronaba constantemente. Solo después de que matara al sirviente llamado Calypso, Cordelia estuvo segura de que su mente estaba completamente destruida. Dios no te perdonará. Recordó al sirviente que la miró con ferocidad antes de morir. ¿No es gracioso? ¿Por qué me amenaza solo con eso?, pensó Cordelia. En ese momento, no tenía idea de que su plan funcionaría mejor de lo esperado. Lo único que tenía que hacer era deshacerse en secreto del sirviente que se atrevió a confrontarla y que intentó contarle todo al marqués. Pero su muerte tuvo un efecto adicional. Pudo ver cómo los ojos de Erin, que siempre habían brillado a pesar de la intimidación, se oscurecieron por completo. Solo entonces Cordelia estuvo segura. Acosar a quienes la rodeaban lastimaba a Erin más que acosarla directamente. Finalmente, decidió llevar a Erin a su punto de quiebre. En ese momento, Cordelia no pudo evitar admitir la verdadera razón detrás de sus acciones, porque no quería ver ese maldito talento. Le molestaba y no podía soportar que la niña estuviera destinada a caminar por el camino del maestro de la espada, algo que ella nunca pudo lograr. Pero ahora ya no importaba. Erin Resus estaba rota, y sería aún peor en el futuro. Ferdin, a quien el emperador consideraba una espina en el ojo, estaba enamorado de la santa, Asili, y gracias a eso contaba con un buen escudo, el duque de Asili. El emperador quería liberar al duque de la influencia de Ferdin, así que surgió el compromiso entre Ferdin Lexia y Erin. Por eso Erin fue enviada a la escuela de esgrima, para separar a Ferdin y a la santa. Enviar a Erin, con su talento sin igual a la escuela de esgrima era arriesgado, pero Cordelia tenía confianza. Recordó la última vez que vio los ojos de Erin. Esos ojos muertos, sin esperanza, la convencieron de que Erin se negaría incluso a sostener una espada. Pero entonces, ¿por qué circulaban rumores de que Erin realmente empuñaba una espada? Solo pensarlo la hizo sentir incómoda. Un año molesto, murmuró Cordelia, haciendo temblar a Raimon, quien estaba frente a ella. De todos modos, esto terminará pronto. Estoy cansada de tratar con idiotas, continuó. El emperador comenzó a moverse en serio. Será perfecto si el duque Asili se separa por completo de Ferdin. Será hoy. Su mirada se dirigió hacia la puerta del castillo cuando un mensajero entró. Tal vez eran las noticias que había estado esperando. No debería haberla enviado a la facultad de esgrima, se arrepintió por primera vez, pero pronto luchó por cambiar de opinión. El talento de Erin era brillante, pero habían pasado años. Era de sentido común que sin entrenamiento sistemático desde una edad temprana, sería difícil convertirse en un caballero experto, sin importar cuán brillante fuera. Los músculos se endurecen, y el maná no se mueve a voluntad. Además, Cordelia había tenido en mente destruir la musculatura de Erin, impidiéndole usar su maná correctamente. Gracias a esto, Erin siempre permaneció enferma en su infancia, le era difícil mover su cuerpo, y necesitaba un carruaje para desplazarse. Sí, tiene mucho talento, así que tal vez pueda convertirse en un caballero experto, concedió. Con ese talento espeluznante, podría ser posible. Pero literalmente, eso era todo. Después de pensarlo, Cordelia se sintió más tranquila. Erin Resus no sería una maestra de la espada. Conociendo la personalidad dócil de Erin, no podía evitar tener más confianza. Esa estúpida niña mimada será conocida como una mujer malvada toda su vida y morirá así. Ese era su castigo para Erin. Señora, el mensajero ha llegado con noticias, dijo Raimon.
Cordelia sonrió amablemente, un cambio tan natural que era difícil imaginar que momentos antes tenía un rostro feroz. Tráelo dentro. La puerta se abrió, y entró un mensajero del marqués con una expresión de sorpresa. Señora Cordelia, ¿qué sucede? Se dice que el escuadrón de subyugación de la Academia de Contenidos fue atacado por un enjambre de monstruos. Era lo que esperaba, pero Cordelia puso una expresión trágica en su rostro. Su actuación era tan convincente que Raymond, frente a ella, estaba admirado. De ninguna manera. ¿Nuestros Caron y Erin están a salvo? El mensajero asintió con entusiasmo. Afortunadamente, nadie resultó herido. Un maestro de la espada que pasaba por allí derrotó a todos los monstruos. Un maestro de la espada que pasaba. Cordelia miró fijamente al mensajero. ¿Qué clase de tontería es esta? El mensajero no podía explicarlo mejor. Apareció una horda de monstruos. Erin Resus y la princesa Silly estuvieron en peligro, pero un maestro de la espada que pasaba los salvó. Eso era todo lo que sabía. Eso es muy agradable, respondió Cordelia, despidiendo al mensajero. De repente, su rostro se endureció. Volvió su mirada hacia Raymond, quien bajaba la cabeza con expresión sombría. ¿Qué piensas tú? Preguntó, apretando los dientes. ¿Un maestro de la espada que pasaba? ¿Me estás tomando el pelo? Como si fuera tan fácil encontrar a un maestro de la espada, entonces todos los perros y vacas serían maestros. La princesa Asili debería haber muerto en esta subyugación. La ira del duque Asili por su muerte habría hecho que los aliados de Ferdin Lexia se desmoronaran. Nunca hubo un resultado más perfecto, especialmente si Erin o Caron resultaban heridos. Pero nada de eso pasó. Muchas cosas salieron mal. ¿Un maestro de la espada que pasó? ¿Hay alguien que no sepa dónde se encuentra cada maestro en el continente en este momento? No hay forma de que hubiera un maestro en ese bosque. ¿Qué tan ocupados están? Definitivamente es extraño. No puedo creerlo. Raymond, ve a la academia y averigua qué está pasando. Habiendo dicho eso, Cordelia pensó por un momento y añadió, como si recordara algo. Y asegúrate de descubrir quién es realmente este misterioso maestro de la espada. Por cierto, tendrás que comprobar si los rumores de que Erin está usando una espada también son ciertos. ¿Y si es verdad? ¿Podría cortarle una de sus muñecas por accidente? Eso también sería divertido. Cordelia dijo eso y sonrió hermosamente.